Aquí estamos de vuelta. Este humo no es el de los pantanos, es el de los cigarrillos de Clara y de Juan Manuel de Prada. La película, como decía antes, es del año 1955, dirigida por Charles Laughton. ¿Y qué ocurría más o menos en la época donde este señor se atreve con la novela de David Graeber en esta versión tan particular y tan especial? El cine, evidentemente, como decíamos al comienzo, iba por otros derroteros, hacia un clasicismo pos de la pelea con la televisión, películas en pantalla grande, apogeo del cinemascope, el color deluxe, etc. Y por otras cosas, es un año en que fallece en Princeton, es en New Jersey, ni más ni menos que Alberto Einstein, aparte de premio Nobel en el año 1921 por su teoría de la relatividad. Según nos contaban en mi colegio, supongo que en los vuestros también os lo dirían, uno de los hombres más sabios del mundo, ¿no? Don Alberto Einstein, sí, esa foto famosa de él sacando la lengua. Los críticos premian Muerte de un ciclista al año 55 de Juan Antonio Bardem en el Festival de Cannes. El corredor argentino Juan Manuel Fangio se programa campeón del mundo de automovilismo. Lo sería en otras ocasiones. El ministro francés de Interior, François Mitterrand, propone que Argelia se integre en Francia. Se publica una de las novelas claves del siglo XX, Lolita, de Vladimir Nabokov, que años después Stanley Kubrick llevaría al cine con un reparto estupendo, James Mason, Peter Sellers, y que después, con menor fortuna, yo diría, y Shelley Winters, que la tenemos aquí hoy. Después, con peor fortuna y peor reparto, sí, la llevaría al cine Adrian Lyne. Muere Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, Muerte en Venecia, los Wonderbock, etc. Una noticia triste para mi amigo Antonio Martínez Arrión, porque en aquel año, y él lo sabe, en un modesto, muy modesto apartamento de Nueva York, muere Charlie Parker, conocido como Bird, que es el título además con el que Clint Eastwood rinde homenaje en su película a este genio del jazz. Digamos también que fallece en Nueva York el gran teólogo, filósofo y antropólogo francés Pierre Teilhard de Chardin. Perón se ve obligado a dimitir como presidente de Argentina el año 55. Se publica una novela fundamental en la narrativa española del siglo XX, que es El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, una nueva manera de dialogar, una nueva manera de contemplar los personajes, y que a mí me parece que sigue siendo un clásico y que ha ido ganando cada vez más con el tiempo. También el año 55 es el año que muere en Madrid el filósofo José Ortega y Gasset, autor de La rebelión de las masas, creó la llamada Escuela de Madrid, con personalidades como Zubiri, Paulino Garagorri, Julián Marías, Ferrater Mora, Lain Entralgo, José Luis Aranguren, etc. Sin duda alguna, uno de los más brillantes filósofos que ha tenido el siglo XX en cualquier lugar del planeta. España ingresa en la ONU el año 55. Fallece el pintor Fernand Léguer, el que se consideraba un primitivo de la época, un fofo, un primitivo también mezclado. En fin, Léguer es un pintor realmente especial. El campeón francés Louison Bobet gana por tercera vez consecutiva el Tour de Francia, hazaña que se pensaba en ese momento que nadie podría igualar, pero luego, como saben ustedes, vinieron Anquetil, Indurain, Eddy Merckx, etcétera, y ganaron 5 veces, me parece, cada uno. Juan Carlos de Borbón ingresa como caballero cadete en la Academia Militar de Zaragoza. Se publica el libro de Blas de Otero, Pido la paz y la palabra. Y James Dean, una especie de James allí, muere en accidente de automóvil, apenas terminada la película George Steven, con bastantes planos todavía por hacerse y que, bueno, se hicieron con un doble. Y curiosamente, en esa película el que estaba muy bien, en mi opinión, era Rock Hudson, y la película es estupenda, una de las grandes películas de George Steven, muy maltratada por la crítica de los años 50, que, como vemos, en los años 50 la crítica daba mucha leña, sobre todo la crítica americana, el New York Times, el New York Herald Tribune, etcétera. Y hablando de la crítica, mientras veíamos la película, vosotros discutíais, porque los dos habéis leído la crítica de François Truffaut en Ars, y bueno, tú dices que la pones un poquito de la mejor. recepción Y crítica. cuéntanos un poco yo esa recepción. voy a utilizar el mínimo tiempo posible, porque tenemos que hablar todos. Hay un par de temas, habrá más, que me interesan, que es la recepción de la crítica, tanto americana como europea, y el tema del puritanismo o de la óptica respecto a ese país, que no es maniqueo, sino
claramente perverso y claramente taimado por parte, en el mejor del sentido, lo digo, del gran Charles Laughton. Respecto a la recepción, cierto es que François Truffaut habla de un terrorismo que le molesta en la última zona de la película, que es la intervención, aquella en que interviene de una manera magistral. Un Truffaut, pero no como de 22 años. Claro. Sí, o sea, 21 años, 22 años. Pues tendría 20 y pocos. Luego, es decir, para no salirnos de Europa y marchar a los Estados Unidos, la recepción no solamente es, digamos, una de cal y otra de arena, pero sí de Truffaut. Truffaut, por ejemplo, dice en la crítica una frase maravillosa: en todos los demás cineastas aprovechan los hallazgos. Esta es una película que va a buscar los hallazgos y los encuentra. La utilización de lo encontrado, del material o de los recursos o de la óptica o de la poética encontrada, y Truffaut dice: este señor inventa una óptica nueva y una manera nueva de ver, lo cual era absolutamente cierto, y además contribuyó a que la película pasara desapercibida para el público. No para la crítica, sigo insistiendo. Positif, que era realmente en Francia, desde luego, la pareja y la rival de Cayers, Benayoun, que era uno de los mejores críticos, por supuesto, echa las campanas al vuelo y dice que es una obra absolutamente maravillosa. Y ahora sí, en Norteamérica siempre nos había parecido que la recepción del público se había doblado de una recepción crítica inexistente o que devaluaba la película. No, en los críticos titulares de aquellas épocas, yo tampoco puedo dar. Es decir, creo que incluso he perdido los nombres, pero en fin, confío en que ser titular en el New York Times o en el New York Herald de cine les garantiza. Bueno, pues ambos hablan en términos muy elogiosos de la película, destacan su originalidad, destacan el papel de Mitchum como el mejor de su vida. Yo no creo que sea el mejor de su vida, pero desde luego es uno de los mejores de su vida. Esto en cuanto a la recepción. De manera que la recepción parte, o por lo menos la recepción de una parte muy sustancial de los medios solventes fue, qué sé yo, positiva, y lo que falló fue naturalmente el público. Y respecto al puritanismo, no hay tal opción o propuesta del Laughton al espectador, el satánico Mitchum contra el angelical Guise, ¿no? Son los dos puritanos a los cuales naturalmente machaca. Y en ese sentido, tan machaca que las últimas, y aquí viene por qué Truffaut pudiera haber cambiado su modo de ver ese terrorismo final, las últimas palabras, esa meditación que hace Lillian Gish en los planos finales: cuida, Señor, a los niños de este mundo, que son lo único hermoso, lo único que tenemos, y tal. Bueno, eso era tan falso, que a Laughton le pasaba también, y vuelvo a lo que a Hitchcock, es decir, odiaba tanto a los niños, Laughton, que los planos con los niños, imagino que la disposición general la tendría dictada a su cámara, a Cortés, etc. Pero la dirección de los niños se la encomendó, se sabe, a Mitchum. O sea, los planos de los niños los rodó Mitchum, porque fisiológicamente, no sé, cutáneamente, el señor Laughton no soportaba a los niños. De manera que poner en boca de esta señora, es decir, ese elogio a los niños, es decir, realmente significa una irrisión final absoluta por parte del cínico, del pérfido y del genial Laughton. Bueno, a mí lo que me llama la atención en la crítica de Truffaut, y ya lo zanjamos, es que también tenía sus dudas sobre el valor estético de la película, porque dice que oscilaba mucho entre la estética alemana, la estética nórdica. Desde luego vamos a ver hemos visto algún plano en que nos recuerda mucho a Dreyer, pero claro, ese es un valor, ¿no? Que ahora... el tratamiento de la luz, que seguramente es más de Cortés que de... La acusaba de inconcreción, de que era una película que no se definía estéticamente, ¿no? Porque luego es una película que tiene momentos de un realismo atroz. Por ejemplo, en ese peregrinaje de los niños, cuando van a la casa de esa mujer que les da una patata a cada uno, claro, es como prácticamente una película documental, ¿no? Donde está retratando una época, una realidad que y luego con consecuencias de un esteticismo o de una atención formal extraordinaria, ¿no? Artificiosas, digamos, sin darle a la palabra artificio un sentido peyorativo, ¿no? O sea, que sí es una película que provoca una cierta perplejidad en el espectador, porque, bueno, pues porque está aludiendo por una parte a un mundo muy real, ¿no? A un mundo, además, el de la depresión, que para los americanos